Como ya les expliqué en clases anteriores, el motor de un vehículo cuando funciona, tengo temperaturas que son muy variantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en el ciclo de admisión, o sea, cuando entra el aire al motor, la temperatura en el cilindro del aire es la temperatura ambiente, o sea, un promedio de entre 20 y 30 grados. Cuando se, se cierra la válvula de admisión y se comprime la mezcla, la temperatura del aire en el proceso de compresión puede estar en unos 350 a 400 grados. Y cuando se produce la explosión, la temperatura puede llegar hasta los 2000 grados. Obviamente va a ser un tiempo muy pequeño, fracción de segundo que se da la explosión, pero la temperatura llega a 2000 grados. Se expanden los gases, se da la explosión, el pistón baja hacia el punto muerto inferior y la temperatura desciende a unos 700-800 grados. Se abre la válvula de admisión, empieza un nuevo ciclo y otra vez temperaturas de unos entre 20 y 30 grados en la mezcla del aire. Pero el mecanismo, el metal va absorbiendo el calor, ¿no? Entonces un motor puede estar trabajando con una temperatura, podría llegar a almacenar un calor a una temperatura que tranquilamente podría hacer que los metales se fundan. Se funde el aluminio de los pistones, se funda el fierro fundido del monobloc, ¿no? El acero del cigüeñal. Y llega a suceder cuando por algún motivo el conductor se descuidó del aceite o se descuidó del agua, ¿no? Entonces se da el fenómeno que decimos se fundió el motor. Entonces, la función del sistema de refrigeración es absorber el calor. Como ya hemos dicho en muchas oportunidades, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces la energía inicial del combustible, almacenada en el combustible, en el proceso de funcionamiento del motor, se convirtió, un 30% se convirtió en movimiento. Gran parte de la energía del combustible se transforma en calor, pero lamentablemente ese calor no nos sirve. Una parte del calor se va por el tubo de escape en los gases de escapes y otra parte del calor llega al sistema de refrigeración. Lo cierto es que del 100% de la energía producida por el combustible solamente aprovechamos un 30 o un 33% de la energía. El resto tenemos que botarla, como diríamos, al ambiente. Entonces, el sistema de refrigeración está conformado por los conductos del refrigerante, está conformado por un radiador, está conformado por un ventilador, ¿no? Un termostato, una válvula para el sistema de calefacción, un segundo radiador que está incorporado dentro de la cabina del vehículo, ¿no? Se utiliza para calentar el vehículo, la calefacción que le llamamos, ¿no? Aquí en el Perú, bueno, en Lima casi no lo usamos, ¿no? Pero en zonas que son las temperaturas muy bajas, pues esto tiene que estar operativo, ¿no? En otros países donde las temperaturas en invierno pueden estar bajo cero, este elemento es vital. No puede haber un vehículo que no funcione su sistema de calefacción. Acá por lo general agarramos, anulamos esta manguera y esto queda obsoleto, sobre todo en los carros viejos, ¿no? Allá en esos países de Europa, Estados Unidos, donde las temperaturas pues en invierno están bajo cero, eso es un crimen, ¿no? Que no se puede hacer, ¿no? Entonces, tenemos que los componentes de mi sistema de refrigeración, como lo podemos ver acá, tengo un calefactor que está dentro de la cabina, tengo las mangueras y los conductos, ¿no? Tengo dentro del motor las llamadas chaquetas o pasos de agua, ¿no? Tengo un termostato. Este termostato por lo general, se encuentra en la brida de salida del refrigerante hacia el radiador. Tengo un radiador, propiamente dicho. Tengo, en este caso, una bomba de agua, en la cual, en la misma bomba de agua, se ha acoplado un ventilador. En los vehículos antiguos, todos venían con los ventiladores acoplados en la bomba de agua, ¿no?
pero era porque el motor se encontraba de manera longitudinal, ¿no? Dispuesto de tal manera que al accionar esto podía enfriar tranquilamente el motor. Pero aparecieron los motores transversales, los vehículos con motor transversal, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Donde el radiador ya no está delante del motor, sino que está al costado del motor. Y entonces nos vimos precisados a contar con un motoventilador o un ventilador eléctrico activado eléctricamente. Este motor activado eléctricamente me da una ventaja, ¿no? Prácticamente consume menos energía que el ventilador que está acoplado directamente a la bomba de agua. Y por otro lado, el motor es más silencioso, porque el trabajo del ventilador genera un zumbido que se acopla y se suma al ruido que produce el motor cuando funciona, ¿no? Tengo un vaso o un recipiente de expansión, ¿no? Un reservorio le decimos algunos, ¿no? Por ahí está mi válvula termostática o termostato, ¿no? Y por ahí tengo también un interruptor eléctrico llamado termoswitch, ¿no? Que es el que me activa el funcionamiento del motoventilador. En los motores más modernos ya no tengo termoswitch, solamente tengo un sensor de temperatura que le indica a la ECU cuál es la temperatura del motor, y es la ECU la que determina en qué momento debe encender el motoventilador, ¿no? O sea, en los motores cada vez más modernos vamos dejando de lado la independencia de cada circuito y todo está centralizado en la ECU, ¿no? Entonces, vemos por ahí. En este caso es un motor, en este caso también vamos a encontrar que hay una derivación de una manguera que va a entrar ¿a dónde? Al múltiple de admisión, ¿no? En los casos que el múltiple de admisión no está acoplado a un tubo en la culata donde permite el paso de agua, ¿no? Vamos a encontrar un par de mangueras que entren al múltiple de admisión. ¿Para qué? Para calentar el múltiple y gasificar mejor la mezcla del aire. Esto se daba más que nada en motores con carburador, ¿no? En motores con carburador y en motores donde venía un monoinyector, un inyector central, ¿no? Pero como ustedes ya saben, ahora casi todos los vehículos vienen con inyectores independientes, ¿no? Es un sistema multipunto. Entonces, eso va quedando de lado. Pero, de todas maneras, algunos modelos traen un sistema para calentar el múltiple de admisión. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico, tengo en mi circuito líneas de color rojo y tengo líneas de color azul. Las líneas de color azul me representa el refrigerante frío y las líneas de color rojo me representa el refrigerante caliente, ¿no? Noten que estoy diciendo refrigerante, no estoy diciendo agua, no estoy diciendo ni congelante. Prácticamente cuando el motor empieza a trabajar, el agua, el refrigerante, este líquido está en todo el contorno de los cilindros. Y el funcionamiento del motor va a hacer que el refrigerante empiece a calentar, ¿no? Empieza a calentar y se va tornando ahí, como vemos, de color rojo, ¿no? Va calentando, va aumentando su temperatura, ¿no? Lamentablemente, la temperatura no es uniforme, ¿no? Hay zonas del motor que son más calientes que otras. Es por ese motivo que en algunos motores modernos están viniendo hasta 2 termostatos, ¿no? Un termostato para controlar la temperatura que hay en la culata y un termostato para controlar la temperatura que hay en un monobloc. O sea, están tratando de que no se generen distintas temperaturas. Pero en un motor clásico, pues solamente tengo uno. Entonces, el refrigerante está conectado del bloque de cilindros hacia la cabeza de cilindros, hacia la culata. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Por la parte baja del monobloc, donde tengo la brida de agua, ¿no? Va a entrar el refrigerante
¿no? Hacia el motor. Y va a enfriar los cilindros. Va a enfriar los cilindros, ¿no? Ustedes han visto que de la parte superior de los cilindros en algunos modelos hay unos agujeros. En otros modelos es abierto. Pero la culata sí tiene agujeros. Entonces, por ahí la temperatura, por un fenómeno que se llama termosifón, donde el agua caliente tiende a subir a la superficie, entonces el refrigerante va a ir hacia arriba y va a enfriar la culata, la cámara de combustión, ¿no? Va a enfriar la válvula de escape sobre todo, que es la que más se calienta, ¿no? Y luego de cerrar su circuito va a llegar hasta nuevamente la brida de la bomba de agua. En esta bomba de agua, en esta brida, encontramos aquí un termostato. Ese termostato, que puede ser este, ¿no? Es un termostato clásico, o en algunos modelos ya lo están haciendo el termostato incluido en toda la brida. Por ejemplo, este es un termostato clásico que ustedes van a encontrar en un Nissan, en un Toyota, ¿no? Que su costo puede ser de unos 40, 50 soles. Y este es un termostato de Chevrolet, de Opel, ¿no? En que está todo incorporado, y si este costaba 40, 50 soles, este cuesta original 500 soles. Entonces ya el fabricante muchas veces hace las cosas no en función de que funcione, sino en función comercial, ¿no? Para que no compres un componente universal, ¿no? Que muchas veces no le genera utilidades a ellos, sino prefieren sus modelos especiales para poder seguir generando más ingresos en cada que tengas que darle mantenimiento al vehículo. Entonces, este termostato, cuando está cerrado, cuando está la temperatura fría, esto viene del motor, ¿no? Esta es una derivación que retorna a la culata, ¿no? O al monobloc, mejor dicho. Entonces, cuando el motor está frío, este termostato está cerrado. Y el refrigerante caliente o el refrigerante no circula hacia el radiador, sino que circula nuevamente hacia el monobloc. O sea, regresa a la parte baja del monobloc. ¿Por qué? Porque yo quiero que la temperatura del motor, ¿no? esté trabajando entre unos 85, 95 grados, dependiendo del modelo, dependiendo la marca. Hay modelos que tú lees su ficha técnica y el motor trabaja a 110 grados, ¿no? Son los motores que desarrollan mayor eficiencia, pero para poder soportar esa temperatura, sus aleaciones tienen alguna diferencia con otros modelos tradicionales. Entonces, el refrigerante simplemente va a recircular a través del motor. El refrigerante lo único que va a hacer es va a dar vueltas por esta bomba de agua, va a regresar al motor, ¿no? Va a enfriar el cilindro, la culata, y nuevamente va a regresar y nuevamente va a regresar hasta que la temperatura pueda estar, imaginemos, en un 82 grados. Vamos a hablar de un caso de Toyota, ¿no? A los 82 grados este termostato se empieza a abrir. Y el refrigerante ahora va a pasar hacia el radiador, con un refrigerante que está llegando a unos 80 grados centígrados. Pero acá tengo un refrigerante que puede estar a unos 30 o 40 grados, ¿no? Este refrigerante está frío, ¿no? Entonces, este refrigerante está frío. El refrigerante frío ingresa por la bomba de agua, o mejor dicho, por la brida, ingresa nuevamente al monobloc, ¿no? El sensor de temperatura va a captar que la temperatura del motor ya no está en 82 grados, la temperatura del motor de repente está en 75 grados o en 78 grados, y nuevamente le dice al termostato, ciérrate. Entonces el refrigerante ya no pasa hacia el radiador, sino que nuevamente regresa a circular dentro del motor, ¿no? Nuevamente regresa a circular dentro del motor.
Y con eso yo obtengo una temperatura homogénea en el motor de unos 82, 85 grados, dependiendo de lo que el fabricante haya decidido. ¿Qué consigo con mantener esa temperatura? Una excelente lubricación del motor y un óptimo consumo de combustible. Cuando la temperatura, muchos piensan que tener un motor frío es mejor, ¿no? Pero en realidad, cuando el motor trabaja frío, se genera un 35% más de desgaste en las piezas del motor. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos utilizando actualmente lubricantes multigrado. Por ejemplo, un 15W40, un motor un poquito antiguo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando el motor está frío, el lubricante es menos viscoso, tiene una viscosidad 15. Y a esa viscosidad no me protege bien el motor. Pero ¿por qué nos piden que usemos un lubricante multigrado? Para que en el arranque, que el aceite es delgado, para decirlo de alguna manera, en el arranque que el aceite puede fluir más fácilmente, todas las piezas del motor estén lubricados. Y a medida que va calentando el motor, el aceite se va volviendo más espeso, ¿no? Más viscoso, ¿no? Y estando más viscoso es donde protege mejor al motor. Pero si yo le quité el termostato a mi carro o yo puse directo los ventiladores, como hacen muchos mecánicos, el refrigerante va a estar muy frío y el motor va a descender su temperatura y en consecuencia el aceite, el lubricante, no va a estar en su máxima viscosidad, sino que va a estar más delgado. Y al estar más delgado, el pistón, como decimos comúnmente, se puede recostar contra el cilindro y me puede rayar los cilindros. Al estar muy delgado el aceite, me puede generar desgastes en los metales, en los cojinetes o semicojinetes. Entonces por eso es perjudicial que un motor trabaje frío. Pero hay muchos mecánicos que no entienden eso. Sobre todo los mecánicos que no han pasado por unas aulas, sobre todo los mecánicos que no salieron de José Pardo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que si el fabricante puso estos componentes, es porque son necesarios. Yo escuché muchas veces decir, no, el termostato es para la sierra. Acá en Lima no se necesita porque la temperatura no es muy baja. No, y esa es una gran mentira. ¿Ya? Profesor, Sí. disculpe, cuando, por ejemplo, cuando el refrigerante está en una temperatura elevada, se abre el termostato y pasa por el radiador, ¿en qué momento se activa el ventilador? ¿Cuando pasa por el radiador? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos el termostato, que es la primera válvula que me va a controlar el paso de refrigerante. Pero por lo general, en la línea de retorno, en la parte inferior de la brida o en algunos modelos en el mismo tubo de retorno, hay un sensor que le llamamos termoswitch. Entonces ese termoswitch está midiendo la temperatura no del agua que está saliendo del motor caliente, sino del agua que está regresando al motor, de esto de acá, del agua fría. En el radiador entra el agua caliente, entra el refrigerante caliente, y el radiador tiene una especie, es un panal por el que atraviesa el aire, ¿no? O sea, si yo miro el radiador, si yo lo miro a trasluz, voy a ver que hay un montón de huecos, ¿no? Entonces, son conductos por los cuales el aire atraviesa. Es un tubito por el que pasa el refrigerante, pero al costado tengo unas aletas de enfriamiento, y tengo un paso de aire. Y ese aire me va a enfriar el refrigerante. Ahora bien, yo no necesito del ventilador para enfriarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy circulando por una autopista. Estoy en la vía de evitamiento, estoy en la Panamericana Norte, en la carretera central, corriendo a 70, 80 kilómetros por hora. Entonces el mismo viento, ¿no?, que atraviesa el motor por efectos de la velocidad se encarga de enfriar el radiador, ¿no? ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento los ventiladores o los motoventiladores? Cuando estoy trabajando en tránsito cargado, estoy en congestiones, ¿no?, donde prácticamente el carro no corre y no hay viento que atraviese el radiador. Entonces este refrigerante
ya no logra enfriarse. No logra enfriarse, se va calentando todo esto, y cuando el termostato capta que la temperatura de este refrigerante también está en 80 grados, lo que hace es, le da la orden al ventilador para que se encienda. ¿No? Se enciende un par de minutos, y cuando el ThermoSwitch detecta que la temperatura del refrigerante está en unos 75 grados, se apaga. Entonces, tengo dos maneras de controlar la temperatura del motor, ¿no? El termostato me va a controlar que si el refrigerante está frío, no vaya hacia el radiador, y el ThermoSwitch me va a verificar que si el refrigerante que sale del radiador está muy caliente, se active el ventilador para que el viento, ¿no?, enfríe el refrigerante. Profesor, disculpe, y si lo anulan el termostato, como pasa en muchos casos, ya le ponen una conexión directa y siempre va a pasar por el radiador, radiador. Sí. ¿Pero eso no influye en la temperatura del motor? Claro, eso influye en la temperatura del motor. ¿Por qué? Porque tú puedes estar con el carro parado y el motor va calentándose, ¿no? El refrigerante se va calentando, el radiador se va calentando, pero ¿qué pasa? Tú empiezas a conducir, de repente estás por la avenida Bancay y el motor está caliente, y vas a sentir que los motoventiladores o el motoventilador se enciende para enfriarlo. Pero agarras la Panamericana, ¿no? Agarras tu vehículo, desarrolla 40, 50, 60 kilómetros por hora, y el viento que genera la velocidad te va a enfriar el radiador. Y como no tengo un termostato, el refrigerante frío penetra en el motor, y la temperatura del motor de los 80 grados baja a unos 60 grados. ¿No? ¿Y qué pasa cuando baja la temperatura? Pues lo que te dije. Se incrementa el consumo de combustible en un 25, un 30%, y se incrementa el desgaste del motor en un 35%. Profesor, y disculpe, ¿y quién es el encargado de mandar la señal para que se active el ventilador? El ThermoSwitch. O sea, en los motores antiguos tengo un ThermoSwitch. En los motores modernos tengo dos controles de temperatura, dos sensores de temperatura. Uno en la parte superior de la brida y uno en la parte inferior de la brida. En la parte superior de la brida me está midiendo la temperatura que está saliendo hacia el radiador, y en la parte inferior de la brida me está midiendo la temperatura del refrigerante. Este sensor que está en la parte inferior le dice a la computadora la temperatura del refrigerante, y la computadora determina si es necesario que lancen los ventiladores. Por eso que en los motores controlados por la computadora ahora tengo dos sensores de temperatura. Uno que es el que me indica la temperatura de salida, que es el que generalmente se conecta al tablero, y otro que me indica la temperatura que llega, y es el que le indica a la computadora para que ella determine en qué momento encender los ventiladores. ¿Estamos? Sí, profesor. Ahora bien, todos cuando estudian el sistema de enfriamiento del motor solamente ven esta parte, pero se olvidan que en la brida tengo dos líneas delgadas de una manguera de aproximadamente 16, 18 milímetros, ¿no? Esa manguera se van hacia el interior del habitáculo, ¿no? Y viene acá. Tengo en el chasis, en la carrocería, tengo una válvula, ¿no? Una válvula de control que por lo general está accionada mediante una palanquita, manualmente. Entonces, cuando el conductor no tiene problemas de sentir frío, esta válvula está cerrada y el refrigerante caliente no pasa hacia un segundo radiador que hay dentro del habitáculo. Ahora bien, el conductor del vehículo tiene frío, abre esta válvula, y el refrigerante caliente pasa hacia este ventilador, perdón, hacia este radiador. Y este radiador tiene un blower o otro ventilador, que es el que me orienta el aire caliente, ¿no? Ya sea hacia el parabrisas, ya sea de frente al rostro
de los ocupantes o hacia los pies. Ustedes han visto que en el carro hay un control, ¿no? Entonces, el refrigerante caliente pues también va a intercambiar temperatura, porque estoy trayendo ya sea temperatura de fuera del carro o ya sea temperatura de dentro del carro, que está atravesando por este radiador. Está atravesando por este radiador y bueno, pues hay transferencia de calor. O sea, si yo estoy sacando calor de este radiador, ¿no? Sin darme cuenta, yo como usuario estoy haciendo que también este refrigerante se enfríe. Y es por eso que muchas veces cuando yo estoy utilizando el sistema de calefacción, nunca escucho que se prende el ventilador. ¿Por qué? Porque es el mismo blower o es el sistema de calefacción el que se encarga de enfriar el refrigerante. O sea, en otras palabras, tengo dos métodos para enfriar el refrigerante del motor. En un motor, ¿no?, tradicional, pues vendría a ser esta mi forma, ¿no? Tengo de la brida, ¿no?, tengo una manguera delgada que va hacia el calefactor, ¿no? Y este tiene su propio ventilador. Y por lo general su conexión de retorno iba hacia una conexión en la culata, para que siga su recirculación. Ahora, en los vehículos gasolineros que los convertimos a bicombustible, ¿no?, ya sea con GNV o con GLP, como necesitamos calentar el reductor para evitar que se congele, lo que nosotros hacemos es sacamos una derivación de este conducto. Y de este conducto mandamos líquido caliente, refrigerante caliente hacia el... Aquí van a poder ver un diagrama del sistema de refrigeración, ¿no? Tengo mi tanque de expansión. Acuérdense que en los modelos antiguos el vaso de expansión, el tanque de expansión estaba a un lado del radiador. Hoy en día no. En muchos motores, en muchos vehículos, el tanque de expansión es una conexión aparte del radiador y no puedo abrirlo con el motor caliente porque si no generaría que los vapores que están adentro salgan disparados y pueda generar quemaduras a quien esté manipulando esto. Entonces en este sistema tengo, en primer lugar, mi bomba de agua, ¿no?, o mi bomba de refrigerante. Tengo el termostato. En este caso tengo un enfriador de aceite. En este caso acá tengo el calefactor de la... Bueno, la imagen está incompleta. Tengo el calefactor de... ¿no?, el calefactor valga la redundancia, de la calefacción, ¿no?, el radiador de la calefacción, ¿no? Acá tengo otro calefactor. Acá tengo, bueno, sensores. Acá hay dos sensores, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿no?, el refrigerante entra de la bomba de agua, recorre todo el motor. Una parte del refrigerante se deriva hacia el enfriador de aceite para enfriar el aceite, ¿no? Motores muy potentes que desarrollan mucha potencia, o motores grandes como por ejemplo de los camiones o de los buses, a pesar de que en el cárter tengo acumulado 5 o 6 galones de aceite, no es suficiente para lograr un buen enfriamiento. Entonces el refrigerante tiene que encargarse de enfriar ese aceite, ¿no? Y nuevamente se conecta a la línea ¿no?, que me lleva el refrigerante frío que sale del radiador, ¿no? Tengo del tubo de expansión, ¿no?, un conjunto de mangueras que va al tubo de expansión, ¿no? En el recipiente de expansión nuevamente tengo un conducto que se conecta al refrigerante frío, pero todo está controlado por el termostato. ¿Para qué? Para que la temperatura para que todos estos conductos no vayan directamente hacia el radiador, ¿no? O sea que en todos los puntos se genere una temperatura homogénea de más de 80 grados.
Entonces ahí pueden ver el diagrama, el recorrido que genera todo el refrigerante. Aquí en este caso tenemos el circuito del termoswitch, ¿no? Este vendría a ser el sensor de temperatura o termoswitch. En este caso no es un sensor de temperatura, en este caso es un interruptor. Es un interruptor que internamente cierra circuito cuando la temperatura está por encima de los 80 grados. Y cuando está por debajo de los 80 grados, este interruptor se desconecta internamente. O sea, esto no es un sensor de temperatura, es un interruptor térmico, ¿ya? Entonces, tengo la alimentación que va directamente al terminal positivo de la batería, del ventilador, ¿no? Y de ese terminal positivo del ventilador viene hacia el termoswitch. Cuando la temperatura se incrementa, se cierra circuito y la corriente circula hacia el terminal 86 del relay, ¿no? Ustedes saben que terminal 85 y 86 es bobina de accionamiento, la que genera el campo magnético dentro del relay. Al cerrarse el circuito, atraviesa la bobina, ¿no? Se cierra circuito hacia, ¿no?, hacia la batería a través de un fusible. Entonces, al cerrarse el circuito genera un campo magnético que va a conectar, ¿quién? El terminal 87 con el terminal 30, ¿no? Entonces, la corriente que estaba acá va a atravesar el motor del ventilador, viene, ¿no?, cierra circuito a través del relay, ¿no?, y llega a tierra. Y de esta manera el ventilador empieza a trabajar. Cuando el termoswitch se desconecta porque ya se enfrió el refrigerante, pues desaparece el campo magnético dentro del relay y se desconecta el terminal 87 con el del terminal 30. Como no hay circulación de corriente, el ventilador se apaga. Bien. Ahora bien, en los motores modernos este circuito ya no existe. En los motores modernos este sensor le lleva una información a la computadora y quien le manda señal al relay es la computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque este se cambió de ser un termoswitch, se cambió por un sensor de temperatura que le manda información a la computadora. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, este video lo voy a subir a YouTube, compártanlo con sus compañeros para que lo puedan ver, ¿ya? Sí, ahora sí lo veo, doctor.